impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias por prácticas desleales de comercio. Instituto Latinoamericano. La regulación del comercio exterior y su régimen fiscal tienen fines que van más allá de la sola recaudación contributiva, ya que si bien este rubro es significativo de acuerdo a información de la Administración General de Aduanas, la recaudación arancelaria por comercio exterior significa aproximadamente 23% de la tributación neta en México. Los objetivos del legislador tributario son también la protección a la economía nacional, regulando las entradas y las salidas de las mercancías que se realizan a través de las aduanas del país. El marco legal del comercio exterior en México es diverso, pero su parte medular o básica se compone de los ordenamientos siguientes: Ley de Comercio Exterior y su reglamento, Ley Aduanera y su reglamento, Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. El artículo 2, fracción 5, de la Ley Aduanera considera como impuestos al comercio exterior los impuestos generales de importación y de exportación. El título 3 de la Ley Aduanera está dedicado a la regulación de las contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior. Elementos. Los impuestos generales de importación y exportación reciben un tratamiento simultáneo en la Ley Aduanera. Sujetos pasivos de estos impuestos. Esta ley, las de los impuestos generales de importación y exportación, y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta ley. Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías, o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior. Objeto de los impuestos generales de importación y exportación. A. La importación de mercancías. B. La exportación de mercancías. Base gravable. Tratándose de importaciones. Artículo 64. La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable. Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar el precio pagado por las mismas, precio que se ajustará, en su caso, en los términos de lo dispuesto en el artículo 65 de esta ley. Se entiende por precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor, o en beneficio de éste. Base gravable. Tratándose de exportaciones. Artículo 79. La base gravable del impuesto general de exportación es el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta, y deberá consignarse en el comprobante fiscal digital, o en el documento equivalente, y, en su defecto, en cualquier otro documento comercial, sin inclusión de fletes y seguros, cuando las autoridades aduaneras cuenten con elementos para suponer que los valores consignados en el comprobante fiscal digital o documentos equivalentes, incluidos los electrónicos o digitales, a que se refieren los artículos 36, fracciones 1, inciso A, y 2, inciso A, y 59A de esta ley, no constituyen los valores comerciales de las mercancías. Harán la comprobación conducente para la imposición de las sanciones que procedan. Tasas o tarifas. Artículo 80. Los impuestos al comercio exterior se determinarán aplicando a la base gravable.
excepto la cuota que corresponda conforme a la clasificación arancelaria de las mercancías. La tarifa está contenida en el artículo 1 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, y por su amplia extensión, se remite al alumno a la misma. Época de pago. Artículo 83. Las contribuciones se pagarán por los importadores y exportadores al presentar el pedimento para su trámite en las oficinas autorizadas, antes de que se active el mecanismo de selección automatizado. Dichos pagos se deberán efectuar en cualquiera de los medios que mediante reglas establezca la Secretaría. El pago en ningún caso exime del cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Cuando las mercancías se depositen ante la aduana, en recintos fiscales o fiscalizados, el pago se deberá presentar el pedimento, a más tardar, dentro del mes siguiente a su depósito, o dentro de los 2 meses siguientes, cuando se trate de aduanas de tráfico marítimo. De lo contrario, se causarán recargos en los términos del Código Fiscal de la Federación, a partir del día siguiente a aquel en el que venza el plazo señalado en este párrafo. Los impuestos al comercio exterior se actualizarán en los términos del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, a partir de la fecha a que se refiere el artículo 56 de esta ley, y hasta que los mismos se paguen. Tratándose de importaciones o exportaciones, el pago podrá efectuarse en una fecha anterior a la señalada por el artículo 56 de esta ley, en el entendido que, si se destinan al régimen de depósito fiscal, el monto de las contribuciones y cuotas compensatorias a pagar podrá determinarse en los términos anteriores. En este caso, las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables, serán las que rijan en la fecha de pago o de la determinación. Solo cuando las mercancías se presente en la aduana y se active el mecanismo de selección automatizado, dentro de los 3 días siguientes a aquel en que el pago se realice. Si las importaciones y exportaciones se efectúan por ferrocarril, el plazo será de 20 días. Artículo 84. Quienes importen o exporten mercancías por medio de tuberías o cables, deberán presentar el pedimento a más tardar el día 6 del mes de calendario siguiente a aquel de que se trate. Exenciones. Mencionaremos algunas de las mercancías exentas según el artículo 61. El alumno se remitirá al artículo aludido para la lista completa. Artículo 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida mismo de las siguientes mercancías. Primero, las exentas conforme a las leyes de los impuestos generales de importación y de exportación, y a los tratados internacionales, así como las mercancías que se importen con objeto de destinarlas a finalidades de defensa nacional o seguridad pública. Segundo, los metales, aleaciones, monedas y las demás materias primas que se requieran para el ejercicio por las autoridades competentes de las facultades constitucionales de emisión de monedas y billetes. Tercero, los vehículos destinados a servicios internacionales para el transporte de carga o de personas, así como sus equipos propios e indispensables, no quedan comprendidos en el párrafo anterior. Los vehículos que en el propio territorio nacional sean objeto de explotación comercial, los que se adquieran para usarse o consumirse en el país, ni los que se destinen a consumo o uso en el extranjero. El reglamento establecerá los requisitos que deberán cumplirse, así como el período y la distancia máxima en que podrán internarse dentro de la franja o región fronteriza. Los vehículos a que se refiere esta fracción. Cuarto, las nacionales que sean indispensables, a juicio de las autoridades aduaneras, para el abastecimiento de los medios de transporte que efectúen servicios internacionales, así como las de rancho, para tripulantes y pasajeros, excepto los combustibles que tomen las embarcaciones de matrícula extranjera. Quinto,
las destinadas al mantenimiento de las aeronaves de las empresas nacionales de aviación que presten servicios internacionales y estén constituidas conforme a las leyes respectivas. Prácticas desleales de comercio internacional. Existe una práctica desleal de comercio internacional cuando las importaciones de un producto en condiciones de discriminación de precios y o subvención causan daño a una rama de producción nacional. Las prácticas desleales de comercio exterior encuentran su principal fundamento legal en la Ley de Comercio Exterior y su aplicación como autoridad administrativa compete principalmente a la Secretaría de Economía. La importación en condiciones de discriminación de precios consiste en la introducción de mercancías al territorio nacional a un precio inferior a su valor normal. El procedimiento administrativo en contra de esta nociva práctica desleal consiste en una investigación para comprobar si existen importaciones de mercancías en condiciones de discriminación. Precios que ocasionen daño, amenaza de daño, o afecten negativamente a un producto o a una industria nacional en un periodo determinado. Si el daño se comprueba, la resolución que se emita al finalizar el procedimiento consistirá en el establecimiento de una cuota compensatoria definitiva. La subvención o subsidio es una contribución financiera de un gobierno o un particular que confiere a este último un beneficio para incrementar artificialmente la ventaja competitiva de sus exportadores. Dicha contribución puede otorgarse directamente por el gobierno o mediante algún organismo público o entidad privada. Asimismo, los subsidios pueden constituir una transferencia herencia explícita o implícita. Las transferencias explícitas implican la erogación de fondos públicos como, por ejemplo, las infusiones de capital, las asunciones de pasivos, etc. Las transferencias implícitas, por su parte, disminuyen la recaudación fiscal, tal como es el caso de las exenciones y los reembolsos de impuestos. El procedimiento administrativo en contra de las subvenciones consiste en el desarrollo de investigaciones con la finalidad de determinar la existencia o no de las subvenciones, su cuantificación y determinación sobre si son compensables y si causaron daño a la rama de producción nacional. Si del procedimiento de investigación se confirma la presencia de una subvención, se establecerá una cuota compensatoria definitiva. Las cuotas compensatorias son medidas no arancelarias impuestas por el Estado como resultado de una investigación en contra de la discriminación de precios o antisubvención, y tienen por objeto eliminar los efectos negativos de las prácticas desleales de comercio internacional. Las medidas de salvaguarda son aquellas que regulan o restringen de manera temporal las importaciones de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras a las de producción nacional. La medida necesaria para remediar o prevenir el daño grave o la amenaza de daño grave a la rama de producción nacional de que se trate, y para facilitar el ajuste de los productores nacionales. Estas medidas solo se impondrán cuando se haya constatado que las importaciones han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos, o en relación con la producción nacional, las cuales se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional de que se trate. De acuerdo con la Ley de Comercio Exterior podrán consistir en permisos previos, aranceles espeso ad valorem, cupos, o alguna combinación de los anteriores. El procedimiento administrativo consiste en una investigación para determinar si las importaciones han causado o amenazan causar daño grave a la rama de producción nacional. Los productores nacionales deberán proponer y llevar a cabo un programa de ajuste competitivo en el sector, y el país extranjero afectado deberá ser compensado por la afectación en sus exportaciones. Este procedimiento podrá iniciarse de oficio o a solicitud de parte, por organizaciones legalmente constituidas, personas físicas o morales productoras de mercancías idénticas, similares, o directamente competidores a aquellas que se estén importando en cantidad y condiciones tales que causen o amenacen con causar un daño grave a la rama de producción nacional. La determinación de las medidas de salvaguarda deberá hacerse por el presidente de la República.
y se sujetará a las disposiciones de los tratados y convenios internacionales, de los que México sea parte,